El mundo se ha ido a la miércoles y hay zombies por doquier, pero el gobierno no se detendrá hasta encontrar una cura, incluso si eso significa sacrificar a todos los inmunes, experimentando con ellos y exponiéndolos a peligros inminentes. Esta es la historia del Corredor del Laberinto, la trilogía. La historia comienza con un chico muy asustado llamado Thomas, que es enviado en una caja transportadora sin ningún tipo de recuerdo, más que su propio nombre, a un lugar llamado El Área, que es básicamente un laberinto sin fin, el cual está rodeado de muchas criaturas mitad bestia y mitad robot, llamados penitentes. Y bueno, cuando llegó lo recibieron muchos otros chicos igual que él, y más tarde, Albi, el líder del grupo, se encargó de darle un recorrido, y le explicó que una vez al mes, la caja transportadora baja con nuevas provisiones y un nuevo novato, y que solo existe una regla: nunca salir del laberinto, ya que afuera existen cosas muy peligrosas, por lo que los únicos que pueden salir son unos cuantos nombrados corredores. Luego Thomas se hizo amigo de un niño llamado Chuck, el cual era muy agradable y divertido, y al día siguiente todos se encontraban desterrando a un chico corredor que había sido picado por un penitente, y no tuvieron otra opción más que echarlo. Tiempo después, el líder y otro chico llamado Minho habían salido al laberinto, pero estos no lograron regresar, ya que Albi estaba herido, y antes de que las puertas se cerraran, Thomas corrió para ayudarlos. Luego ambos dejaron colgado a Albi en la hiedra para que no se lo comieran, mientras ellos corrían. Y de alguna forma, el penitente que los perseguía terminó aplastado gracias a la astucia de Thomas, por lo que lograron sobrevivir. Y una semana después, sucedió algo inesperado. Nuevamente llegó la caja transportadora. En ella había una chica llamada Tere, con un papel donde decía que ella era la última. Y al otro día, Thomas fue a explorar el penitente muerto, del cual extrajeron una especie de alarma. Y al día siguiente, Thomas fue con Minho para explorar el laberinto, pero entonces, gracias a la alarma, descubrieron un lugar secreto, el cual parecía ser la salida. O sea, la salida siempre estuvo allí, y nadie pudo encontrar nada en 3 años, ¿es en serio? Pero entonces el laberinto empezó a cambiar de lugar, por lo que tuvieron que correr para evitar ser aplastados. Y al anochecer, se encontraron con la sorpresa de que las puertas no se cerraban, por lo que los penitentes lograron entrar, y mataron a casi todos, incluido a Albi. Luego todos decidieron irse para tratar de escapar del laberinto, pero no todos estaban de acuerdo, porque hay un chico llamado Gali que odia a Thomas, así que prefirió tratar de sacrificar a Thomas y a Tere para calmar el hambre de los penitentes, algo que se me hizo muy estúpido, la verdad. Pero por suerte lograron liberarse, y terminaron convenciendo a todos de que los acompañaran, pero en el laberinto se encontraron con un penitente, por lo que tuvieron que apresurarse para adivinar un código, mientras los personajes secundarios eran asesinados, pero finalmente lograron escapar, y momentos después llegaron a un lugar parecido a un laboratorio, donde todos los doctores estaban muertos, y entonces apareció un mensaje de la doctora Ava Page, la cual les explicó que todo había sido parte de un experimento para tratar de encontrar una cura a un virus letal, virus del cual ellos eran inmunes. Y luego de la nada apareció Gali, quien había sido picado por un penitente, y tenía la intención de matar a Thomas, pero Chuck se sacrificó para salvarlo, y Minho no tuvo más opción que matarlo. Chales, pobre Chuck, era algo así como el personaje más noble de toda la historia. F en el chat por Chuck, chicos. En fin, luego de la nada, unos tipos llegaron para rescatarlos, llevándoselos a un lugar dirigido por un tal Jackson, el cual les dijo que allá estarían a salvo, ya que supuestamente formaban parte de una resistencia que estaba en contra de los experimentos de Cruel, así que los tratan bien, los atienden y les dan comida y techo, y para sorpresa de ellos, no eran los únicos, ya que había más personas inmunes que habían sido rescatados, y una vez a la semana se llevaban a unos cuantos supuestamente a un refugio seguro. Sin embargo, luego resultó que todo era mentira, porque durante la noche un chico llamado Aris le dijo a Thomas que lo siguiera, ya que quería mostrarle algo, porque al parecer no se llevaban a nadie a ningún refugio, sino que los aislaban para hacer experimentos con ellos, y encima se encontraron con un criadero de penitentes. Sí, esas cosas feas que había en los laberintos, lo que significa que ellos seguían estando en manos de Cruel. Por cierto, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que Dios te lo pagará con muchos hijos, y yo también, creando más contenido como este para ti. En fin, entonces, Thomas le contó lo sucedido a sus amigos, así que fueron por Teresa y corrieron para escapar. Pero Jackson le cerró la puerta de la salida, pero Aris la abrió de nuevo desde fuera. Me encanta esa parte. Así que se escaparon y se refugiaron en lo que parecía ser algo así como un centro comercial en ruinas, pero para su mala suerte, este lugar estaba lleno de cranks.
así que tuvieron que correr para evitar que se los comieran, y aunque la puerta de la salida estaba cerrada, de alguna forma lograron escapar. Lo malo que uno de ellos, un chico llamado Winston, había sido mordido, así que no tuvieron más remedio que abandonarlo, y le dieron un arma para que terminara con su vida, lo que significaba que no todos eran inmunes después de todo. Luego, horas más tarde, mientras Thomas y el resto recorrían el desierto en busca de la verdadera resistencia, una tormenta eléctrica los alcanzó, así que tuvieron que correr para esconderse en un lugar improvisado. Pero de nuevo, para su mala suerte, también estaba infestado de Krang's. Solo que estos estaban encadenados, todo a causa de una chica llamada Brenda, la cual los llevó con el líder llamado Jorge, el cual tenía la pinta de ser uno de los malos, ya que los había dejado colgados para interrogarlos, pero luego decidió ayudarlos, ya que su comunidad estaba por caer. Pero entonces apareció Jackson, disparándole a todos, y aunque los demás lograron escapar, Brenda y Thomas terminaron juntos, y la única forma de reunirse con el resto sería encontrando el refugio. Pero mientras recorrían el túnel subterráneo, se encontraron con varios infectados, los cuales tenían una apariencia muy desagradable. Joder, tío, pero qué feo eres. Así que de nuevo tuvieron que correr y escalar los escombros de los edificios, y Brenda cayó en una ventana con un cristal muy frágil, donde tuvo que evadir esta cosa, pero antes de que cayera, Thomas la salvó, pero esta había sido mordida por un Krang, por lo que no les quedaba mucho tiempo. Luego ambos se dirigieron a una comunidad en busca de un tal Marcus, pero los dejarían buscar si aceptaban tomar algo extraño, lo que hizo que acabaran drogados, tan drogados que Brenda besó a Thomas. Pero este la rechazó, porque él estaba enamorado de Tere, y Thomas se desmayó, y cuando despertó se encontró con Jorge, el cual estaba interrogando al líder de la comunidad, el cual resultó ser Marcos, por lo que lograron averiguar la ubicación de la resistencia, pero en el camino se encontraron con dos chicas, las cuales los amenazaron por creer que eran parte de Cruel, pero entonces reconocieron a Aris, ya que al parecer los tres habían estado juntos en un laberinto, así que se los llevaron a la resistencia. Pero entonces Brenda colapsó, y como estaba infectada querían dispararle, pero luego apareció una doctora, la cual ayudó a recuperarse, extrayendo la cura de la sangre de Thomas. Y ya en la tarde, Thomas habló con Tere, y ella le dijo que esperaba que la perdonara, ya que ellos debían encontrar una cura para salvar a todos, o sea que los había traicionado, reportándolos con Cruel, y aunque lucharon contra ellos, al final le dispararon a la doctora May, y se llevaron a casi todos los inmunes, incluido a Minho, por lo que había decidido vengarse. Y es que imagínate, cuánto trabajo para llegar hasta allí, y todo para al final quedar peor que antes. Luego, la historia continúa 6 meses después, cuando Thomas y los demás fueron a rescatar a los chicos que habían sido secuestrados por Cruel, así que tuvieron que luchar contra ellos, pero gracias a Jorge, quien se había robado un Berg, lograron escaparse, con la intención de buscar un nuevo hogar, pero como Thomas no encontró a Minho, decidió ir a buscarlo, pero como nadie lo apoyaba, se fue solo para buscarlo, junto a New y Sartén, dirigiéndose a una ciudad comandada por Cruel, pero en el camino tuvieron que recorrer un oscuro túnel, y no sé ustedes, pero yo mejor hubiera buscado otro camino. En fin, luego se encontraron con lo que parecía ser un Krang, pero como solo era uno, lo ignoraron, pero luego aparecieron más. ¡Abre! ¡Abre! Hasta que el auto terminó volcándose. Pero por suerte apareció Brenda, quien los salvó con la ayuda de Jorge, por lo que continuaron el viaje para rescatar a Minho, el cual había sido excluido para hacer más pruebas, obligándolo a sentirse como si un penitente se lo estuviera comiendo, siendo perseguido por este una y otra vez. Y sí, la Tere estaba ya ayudando. Luego finalmente encontraron la ciudad, pero para entrar tuvieron que encontrar a un tipo parecido a Voldemort, llamado Lawrence, y luego se encontraron con Gali, quien en realidad no estaba muerto, ya que lo había rescatado este grupo indigente. Y bueno, llegaron a un acuerdo con Lawrence. Él los dejaría entrar, y a cambio Thomas le ayudaría a conseguir más suero, ya que estaba transformándose en Krang. Entonces Gali los dirigió por un túnel subterráneo, así que lograron entrar, pero como el edificio principal de Cruel, donde debían tener a Minho, estaba muy protegido, tuvieron que localizar a Teresa para que los ayudara, la cual estaba atendiendo a una niña que estaba contagiada por el virus, y aunque la vacuna que habían hecho parecía funcionar, al final terminó convirtiéndose en un Krang, por lo que Teresa se deprimió y salió para dar un respiro, pero entonces a lo lejos miró a Thomas, por lo que lo siguió, pero este la terminó raptando,
para obligarla a ayudarlos. Y a Tere se le hizo muy extraño que Brenda siguiera viva, ya que como ustedes recuerdan, ella había sido mordida. En fin, luego se infiltraron en el edificio de Cruel para liberar a los inmunes y encontrar a Minho, pero entonces Jackson se dio cuenta de esto, así que los persiguieron, y Tere le dijo a Jackson que los necesitaba vivos para seguir haciendo más pruebas, ya que al parecer en la sangre de Thomas se encontraba la cura. Y luego Minho despertó y se reencontró con Thomas, por lo que los tres escaparon saltando por la ventana. Y mientras tanto, Brenda se llevó a todos los inmunes en un autobús, y gracias a Sartén lograron salir de la ciudad, aunque pensé que en cualquier momento el autobús iba a estallar. En fin, entonces Lawrence decidió apoderarse de la ciudad, por lo que convenció a todos los indigentes de rebelarse, destruyendo parte de los muros para entrar, y Thomas y los demás tuvieron que esconderse. Y luego New se puso muy mal, ya que resultó que estaba contagiado, así que Gale y Sartén fueron por el suero que tenía Brenda, pero todo esto fue en vano, porque New terminó convirtiéndose en Crank, así que trató de apuñalar a Thomas, pero al final terminó suicidándose. Y entonces escuchó a Teresa por los altavoces, la cual le pidió que regresara, ya que él podía literalmente salvar a todos, y pues por la culpa y la presión aceptó. Pero entonces Jackson le disparó a la doctora Page. ¡Eso te pasa por zorra! Y le inyectó algo a Thomas, que hizo que se desmayara. Y cuando despertó, Jackson le dijo que le extraería toda su sangre para salvar a quien él quisiera, y apenas si lo mantendría con vida. Pero entonces Tere recapacitó y lo golpeó dándose prisa, ya que pronto todo sería a pedazos por las explosiones. Y como todo se estaba incendiando, tuvieron que dirigirse hacia el techo, donde habían perdido toda esperanza. Así que Tere le dijo que ojalá algún día pudiera perdonarla. Pero entonces llegó Brenda y Jorge Nürnberg, y Thomas logró subir, pero luego el edificio vecino estalló, lo que hizo que Teresa perdiera el equilibrio y terminara cayendo al abismo. Y es que imagínense cómo debió haberse sentido Thomas, o sea, perdió a su novia y compañera de toda la infancia. En fin, ya al final todos llegaron al refugio seguro, que había sido creado por ellos mismos, donde estaban todos los inmunes, donde finalmente podrían tener una vida tranquila y feliz. Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima, bye bye.